Este es un programa del Boletín de Información Terapéutica de Navarra en el que se debate sobre los temas más actuales y relevantes de la terapia farmacológica. Esperamos que disfruten del programa. Buenos días, bienvenidos al programa del BIT del Boletín número 5 del 2011 titulado Fibrilación auricular, cuestión de ritmo-frecuencia. En el Boletín número 3 de 2011 ya hablamos de los fármacos anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes en fibrilación auricular. Hoy queríamos hablar de un aspecto diferente de la misma patología y fundamentalmente nos queríamos centrar en la polémica o en la discusión sobre si es mejor hacer un énfasis en el control de la frecuencia cardíaca o en el control del ritmo para el abordaje de esta patología. Contamos con Jesús Berjón y con Miguel Ángel Imizcoz, ambos cardiólogos del Complejo Hospitalario de Navarra. Buenos días a los dos. Buenos días. Para empezar, Jesús, los defensores de la estrategia de control de ritmo suelen apuntar distintos argumentos que yo creo que sería interesante comentar. Uno de estos argumentos es que el control del ritmo reduce el riesgo embólico. ¿Esto es así realmente? Bueno, como sabemos todos, la repercusión más importante a nivel poblacional que tiene la fibrilación auricular es el riesgo embólico que tienen estos pacientes. Y el único arma que tenemos es el tratamiento anticoagulante para evitar este efecto tan indeseable, ¿no? Desgraciadamente, aunque de forma reiterada se ha intentado confirmar que una estrategia de control del ritmo llevaría e implicaría un menor riesgo embólico, esto no ha sido así y ha sido un fracaso importante dentro de las hipótesis que se han generado con el manejo de la fibrilación auricular, que además nos ha costado aprender a los cardiólogos y a los médicos en general que llevan la fibrilación auricular. Por ejemplo, en el estudio AFIR se observó que la existencia de embolismos en pacientes con fibrilación auricular no dependía de la estrategia que se escogía, sino dependía de si los pacientes estaban anticoagulados o no estaban anticoagulados. En las escalas que utilizamos para estratificar el riesgo embólico de estos pacientes no figura en ningún momento si el paciente está o no en fibrilación auricular, sino una serie de factores de riesgo embólico que sabemos que son los que tienen importancia a la hora de evitar esta complicación. En resumen, podemos decir que el escoger una estrategia de control de ritmo no evita la anticoagulación y que la anticoagulación debe de estar indicada por la presencia o no de una serie de factores de riesgo embólico que conocemos muy bien. Ajá, muy bien. Por otro lado, el control de ritmo, según comentan algunos autores, podría dar lugar a una mejoría hemodinámica que beneficiaría especialmente al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué evidencias tenemos de esto? Bueno, pues otra vez un poco de forma parecida a lo que comentábamos en la pregunta anterior, las hipótesis de que una estrategia de control de ritmo podría ser útil a los pacientes con insuficiencia cardíaca tampoco se ha confirmado. Desde luego no vamos a discutir que el permanecer en ritmo sinusal da una mejor situación hemodinámica que el estar en fibrilación auricular, eso es evidente. Sí. Pero a la hora de trasladar eso a la práctica clínica, eso no se ha confirmado. Y tenemos un estudio muy importante, que es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, con fracción de eyección igual o menor del 35%, en los cuales se ha estudiado este tema. La estrategia de control del ritmo no mejoraba el objetivo principal, que era mortalidad cardiovascular, pero tampoco los objetivos secundarios, entre los cuales estaba la necesidad de reingreso por deterioro de la insuficiencia cardíaca. Es decir, no tenemos datos que nos apoyen el escoger la estrategia de control del ritmo por beneficio de esta población de forma global. Y hay que individualizar mucho la decisión, fijándose de forma especial en cómo tolera el paciente la fibrilación auricular. El porqué de este fracaso no lo conocemos bien, pero podemos especular que por un lado están los efectos nocivos de los antiarrítmicos que lo tienen, por otro, la dificultad de mantener de forma real el ritmo sinusal en estos pacientes y por otro, la enfermedad de base, que muchas veces es lo que fundamentalmente condiciona la evolución pronóstica de estos pacientes. Sí, un tema muy interesante es hablar siempre de variables duras, ¿no? Y la mortalidad es la variable dura por excelencia.
¿Tenemos algún dato de los efectos del control del ritmo sobre la reducción de mortalidad? Los tenemos y son varios los estudios y varios los metaanálisis de que disponemos para estudiar este importante tema. El primero de todos y el más importante es el estudio ya antes mencionado, el estudio AFIR, que incluye a más de 4.000 pacientes y en el cual se observaba que la estrategia que se escogía, bien de control de frecuencia o bien de control de ritmo, no influía en la mortalidad. El estudio fue claramente negativo. Era la anticoagulación oral lo que se asociaba a mayor supervivencia. Es verdad que en este estudio los pacientes que de verdad se mantenían en ritmo sinusal tenían mejor supervivencia. Esto, sin embargo, no podemos achacarlo directamente a la estrategia escogida. Probablemente el que un paciente permanezca en ritmo sinusal nos pone de manifiesto una serie de problemas o factores asociados y enfermedad de base que condicionan este mejor pronóstico. Sí, otro tema es la calidad de vida, porque si en cuanto a mortalidad no parece que haya una ventaja clara de la estrategia del control del ritmo, quizás podría pensarse que cuando menos habría alguna mejora en la calidad de vida. ¿Nos puedes comentar también este aspecto? Sí, también podemos comentar que los resultados aquí siguen la línea de las preguntas anteriores, pero quizá hay que ponerle algún matiz. Entonces, en primer lugar, los estudios que se han realizado en fibrilación auricular con las dos estrategias y estudio de calidad de vida no están muy bien diseñados para estudiar dicha calidad de vida. En cualquier caso, podemos decir que los datos encontrados no apoyan el que la estrategia de control del ritmo mejore la calidad de vida. En el AFIR había, es verdad, una modesta mejoría en el tiempo de caminata en 6 minutos. Caminaban los pacientes 28 metros más. Esto parece de poca trascendencia clínica. Y uno de los grandes estudios que estaba diseñado fundamentalmente para este objetivo, el PIAF, el cual estudiaba pacientes con fibrilación auricular en los cuales unos escogía control de ritmo y otros control de frecuencia, su objetivo principal era calidad de vida y no veía diferencias, ¿no? Hay que tener en cuenta, por otro lado, otro aspecto que me parece muy importante, y es la estrategia de control del ritmo conlleva un mayor número de efectos adversos debido al uso de antiarrítmicos, que es totalmente necesario, y una mayor necesidad de hospitalizaciones. Con lo cual se altera la calidad de vida. La única excepción a lo que estamos comentando de forma clara es el paciente con fibrilación auricular paroxística, ¿no? Sobre todo si es sintomática. Y bajo ese punto de vista tenemos un estudio japonés, el JRIM, en el cual estudia pacientes muy seleccionados con fibrilación auricular paroxística y poca cardiopatía estructural de base, ¿no? En estos se veía que en algunos datos de calidad de vida, fundamentalmente la frecuencia de los síntomas, era mejor la estrategia de control de ritmo. En cambio, en otras escalas de calidad de vida, como severidad de síntomas, limitación en la vida diaria, no existía esa diferencia. Al final podemos concluir que en cuanto a calidad de vida, yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo cómo tolera el paciente la arritmia y basarnos en eso a la hora de escoger la estrategia. Miguel Ángel, ¿nos podrías comentar un poco cuál es el contraste entre la evidencia científica disponible al respecto y lo que solemos hacer en la práctica clínica? Sí, bueno, Jesús ya ha resumido un poco las ventajas e inconvenientes de cada uno de los estudios, y sí quiero un poco mencionar que la mayor parte de los ensayos tienen algunas lagunas. Una de ellas que es la que prácticamente no se analiza, ¿no?, la fibrilación auricular paroxística. En otra, que los ensayos están hechos en personas de edad avanzada por encima de 65 años y por lo tanto tenemos muy poca información con los pacientes jóvenes, y en la estrategia de control del ritmo cardíaco no se han analizado técnicas como la ablación que disponemos actualmente, y se han polarizado fundamentalmente en aspectos como son el tratamiento farmacológico con todos los inconvenientes o peros que pueda tener, ¿no? ¿Qué hacemos en la práctica clínica? Pues como era tal vez de esperar, hay bastante discordancia entre lo que hemos analizado y lo que hemos deducido de las guías clínicas, de los consejos y de los ensayos clínicos con la realidad, ¿no? Y así, por ejemplo, en los grupos de pacientes en los cuales
pues se debía polarizar más el control de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, nos obsesionamos más por el control del ritmo, polarizándose en tratamientos farmacológicos, y un aspecto que es el de la anticoagulación y de la indicación de anticoagulación a aquellos grupos de pacientes que la requerirían, pues se ha olvidado o se ha reducido su uso, ¿no? En un registro observacional dirigido a conocer precisamente qué hacemos con la fibrilación auricular, se ve como la estrategia de control de ritmo es la escogida aproximadamente en más de la mitad de los casos, aunque no fuera esa la indicación que se debía preconizar, ¿no? Por lo tanto, en resumen, podemos decir que la evidencia para decidir una u otra estrategia pues es prácticamente igual, y que en este momento polarizamos más la indicación en el control casi obsesivo del ritmo cardíaco frente a la frecuencia, incluso en pacientes que no está indicado hacerlo. Ajá. Sí, en esta línea se ha comercializado recientemente un fármaco llamado dronedarona. Jesús, ¿crees que supone un avance dentro de la estrategia de control del ritmo o no lo es tanto? Sí, que resumir la palabra sería no lo es tanto. En primer lugar, hay que decir que la dronedarona ha surgido como un fármaco que tiene una acción similar a la amiodarona, pero menos efectos adversos, ¿no? Problema: en primer lugar, su eficacia es baja, es claramente menor en mantener el ritmo sinusal, y segundo, hay interrogantes no resueltos sobre el tema de los efectos adversos del fármaco, ¿no? Entonces, ha habido un estudio en el cual se ha basado todas las recomendaciones clínicas, que es el estudio Athena, que compara en más de 4.000 pacientes la dronedarona frente al placebo, y el objetivo principal era combinado, comprendía muerte u hospitalización por causa cardiovascular. El resultado fue favorable al fármaco por fundamentalmente menor necesidad de hospitalizaciones por fibrilación auricular, y de hecho la FDA americana la aprueba con esa observación, ¿no? Claro, la importancia que tiene este objetivo que nos planteamos de menor necesidad de hospitalizaciones por fibrilación auricular, aunque tiene su trascendencia, sin ninguna duda es un objetivo menor. Entonces, tras la comercialización del fármaco hubo cierto entusiasmo, pero datos de otros estudios sobre seguridad del fármaco nos han hecho recapacitar, ¿no? Tenemos fundamentalmente el estudio Andrómeda en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, que hubo de interrumpirse precozmente por aumento de la mortalidad, y más recientemente el estudio PALAS en pacientes con fibrilación auricular permanente y riesgo vascular alto, en que también se hubo de cortar prematuramente por un aumento de problemas cardiovasculares. En resumen, es un fármaco que yo creo que debemos de restringir su uso en pacientes en los cuales puedan beneficiarse por los síntomas que les da la fibrilación auricular, en los cuales pueda ser útil en dicho manejo, y siempre vigilando de forma estrecha los efectos secundarios. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Miguel Ángel, me interesaría retomar un aspecto que has comentado. Decías que en la evidencia científica una de las limitaciones que tenemos es que hay pocos datos de pacientes menores de 65 años, porque los criterios de inclusión de los ensayos clínicos se centran en pacientes de cierta edad, pero es un hecho que tenemos pacientes jóvenes con fibrilación auricular a los que tenemos que tratar, evidentemente. Entonces, ¿cuál sería el abordaje más sensato para el paciente joven, teniendo presente la limitación de que la evidencia científica es más bien escasa al respecto? Sí, la diferencia entre la fibrilación auricular del paciente joven y del paciente de edad, además de la propia edad, es que con mucha más frecuencia se soporta sobre una enfermedad cardíaca o poco existente o inexistente, ¿no? Y esa ya es la primera diferencia. La segunda diferencia es que con mucha más frecuencia se trata de fibrilaciones auriculares paroxísticas frente a la persona de edad, que es una fibrilación auricular ya establecida. Y en tercer lugar, que también con respecto de diferencia al paciente de edad, la sintomatología es mucho más intensa. Es decir, el paciente joven siente episodios de fibrilación auricular paroxística repetitivos y con mucho más síntomas que lo que es el paciente de edad, que en ocasiones es totalmente asintomático, ¿no? Entonces esto obliga a una estrategia diferente, ¿no? Y la estrategia diferente es que al cumplir
si se cumple o no criterios de anticoagulación, pues se debe aplicar exactamente igual que a cualquier otro paciente, pero el sentido común puede hacer que nos orientemos más al intento de mantener el ritmo cardíaco frente al control de la frecuencia, pero sin olvidar que eso no debe ser una estrategia aislada, es decir, no hay ningún paciente que debamos de plantearnos mantener el ritmo cardíaco en ritmo sinusal, que no tengamos un abordaje paralelo del control de la frecuencia cardíaca, porque, insisto, esos pacientes toleran mal habitualmente los episodios de fibrilación auricular paroxística. Pues muchísimas gracias. Deberíamos ir recapitulando un poco. Jesús, ya para resumirnos, ¿podrías ofrecer algunas recomendaciones prácticas para escoger la estrategia más apropiada? Sí, en primer lugar yo creo que hay que decir primero que la decisión de qué estrategia cogemos, si control de ritmo o control de frecuencia, no es en absoluto la decisión más importante que tenemos que tomar en el paciente con fibrilación auricular. Y en segundo lugar, no son estrategias contrapuestas, sino que a veces son complementarias. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta una serie de factores a la hora de escoger la estrategia, como son el control de los síntomas, la edad del paciente, la duración de la fibrilación auricular, la probabilidad de recurrencia de la arritmia y la seguridad del tratamiento que ofrecemos al paciente. Según esto, una estrategia de control de frecuencia sería generalizable a la mayor parte de la población y la estrategia de control del ritmo estaría seleccionada en un grupo de población que incluiría a aquellos pacientes con mal control de los síntomas bajo la estrategia de control de frecuencia, pacientes en los cuales controlamos mal la frecuencia cardíaca y pueden tener riesgo de desarrollar disfunción ventricular, lo que llamamos taquicardiomiopatía, pacientes jóvenes, como ha comentado Miguel Ángel, o pacientes en los que la fibrilación auricular es de reciente aparición y por los datos clínicos que tenemos parece que es de bajo riesgo de recurrencia. Esa sería la población a la que se limitaría la estrategia de control de ritmo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por la presencia en el programa. Jesús Berjón y Miguel Ángel Imizcoz, cardiólogos del Complejo Hospitalario de Navarra. Esperamos tenerlos en el programa en alguna otra ocasión y buenos días. Gracias a ti. Gracias por escuchar este programa. Si tiene alguna sugerencia o comentario, nos lo puede hacer llegar a través de nuestra página web www.bit.navarra.es.